¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Jesús Castañeda. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 1601. Asalto verdadero. Tanto para Lubo Yuan como para Su Muchen, la distancia era su ventaja. La distancia sería lo que decidió la victoria. Al ver a Chaotic Cloud y Montan volar cada vez más lejos de Dancing Rain, todos los fanáticos de Samsara sintieron que sus corazones se hundían. Dancing Rain de Sumuchen volvió a configurar un arma montada. Ella había usado esta habilidad del lanzador de nivel 75 para lograr un gran efecto innumerables veces en los playoffs. Esta habilidad restringió los movimientos de su personaje pero aumentó enormemente su poder de ataque. Representaba un poderoso asalto con la intención de pelear una sangrienta batalla con el oponente. La posición final de aterrizaje del extrusor 11 estaba a la distancia de línea de tiro perfecta para Sumuchen. Cuando el extrusor 11 explotó, llegó el bombardeo de artillería de Mounted Gun. Los lanzadores eran más amenazantes cuando sus objetivos estaban en su línea de tiro, y ya se había demostrado que la línea de tiro de Sumuchen era muy flexible. No era solo un punto o una línea. Abarcaba un área. Si te movías hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, aún estarías adentro. La montaña nublada caótica fue engullida por el fuego de artillería. Su personaje de corto alcance a distancia cero no pudo contraatacar. Solo podía escapar y esquivar. Novelfull.com. ¿Pero a dónde debería correr? ¿Debería ir hacia adelante o hacia atrás? Esta fue la parte más complicada de la línea de fuego de Sumuchen. Podrías seguir adelante, pero no sabrías si podrías acercarte a ella bajo un aluvión tan pesado sin morir. Podrías ir hacia atrás, pero no sabrías si realmente puedes retirarte lo suficientemente lejos a un lugar seguro. La larga distancia era el dominio de los lanzadores. No era algo que los grapplers pudieran tocar. Estaba atrapado dentro de la línea de tiro deseada de Sumuchen. Lubo Yuan no se desanimó. ¿Avanzar? ¿Retirada? Encontró una tercera opción, una opción que solo era posible en este mapa. Sprint, saltar, rodar. Era difícil moverse en medio del aluvión de proyectiles de artillería, pero él todavía se movía. No fue encerrado en su lugar por el asalto de Dancing Rain. La estalagmita más adelante era su objetivo. Quería correr hacia allí y ponerse a cubierto. Una vez que pudiera recuperar el aliento, habría más oportunidades al acecho. Lubo Yuan actuó según sus planes. La caótica montaña nublada corrió hacia esa estalgamita. Sumuchen rápidamente vio lo que Lubo Yuan pretendía. Parecía que Dancing Rain necesitaría hacer ajustes para mantener la presión después de que Chaotic Cloud y Montan llegó a la estalagmita. Pero Sumuchen no hizo ninguna. Dancing Rain continuó usando su arma montada y los beneficios que proporcionaba. La salud de Chaotic Cloud y Montan cayó rápidamente, pero no moriría antes de llegar a esa estalagmita. ¿Sumuchen tenía una manera de derribarlo? Era difícil no pensar en esta pregunta. A pesar de que Sumuchen era una clase alta de DPS, no hacía cosas con fuerza bruta. A menudo colocaba trampas sutiles que solo se entendían después de ser atrapadas dentro. Novelfull.com, Pan Lin y Li Yibo se miraron. Querían decir algo, pero tenían demasiado miedo de decirlo, temiendo que les abofetearan la cara. No se atrevieron a hacer predicciones para ninguno de los jugadores de hoy, y mucho menos para alguien como Sumuchen que estaba tan cerca de Yeshiu. Solo esta relación solo los asustó. Vamos a esperar y ver. Los dos pidieron a todos que no les preguntaran y, en cambio, esperaran a verlo por sí mismos. Y así todos lo miraron. Los fanáticos de Samsara estaban preocupados y ansiosos. Los fanáticos de Api estaban llenos de energía y esperanza. 90%, 80%, 70%, 60%. Debido a que Lubo Yuan había tomado la delantera al comienzo de la pelea, Dancing Rain no había sido capaz de hacerle mucho daño. Como resultado, la mayor parte del daño se había infligido a partir de este momento. A partir de alrededor del 90%, la salud de Chaotic Cloud y Montam se redujo en pedazos cuando se acercó a la estalagmita. ¿No es suficiente, no? Eso era lo que todos estaban pensando. Sin embargo, Sumuchen solo ahora había retraído su arma montada. No, para ser más precisos, la duración de su arma montada había aumentado.
Ella no lo había cancelado. Dancing Rain se movió y comenzó a perseguir a Chaotic Cloud y Montam. Pero debido a que ella había estado atacando desde un punto fijo anteriormente, Chaotic Cloud y Montam se había alejado del centro de su línea de tiro. Aunque todavía podía alcanzarlo, su tasa de ataque no podía compararse con antes y no podía restringir sus movimientos. Como resultado, Chaotic Cloud y Montam comenzó a moverse mucho más rápido que antes. Pronto, él estaba al lado de la estalagmita. Luego, dio vueltas detrás de él. Si Dancing Rain quería atacarlo, ella tendría que dar la vuelta en un gran círculo para llegar a un ángulo diferente. ¿Eso fue todo? Las personas que habían estado preocupadas por Lubo Yuan sintieron que sus preocupaciones no habían sido por nada. En cuanto a las personas que tenían esperanzas en Su Muchen, sus esperanzas fueron destruidas. Pan Lin y Li Yibo tartamudearon. Habían tenido demasiado miedo de hacer declaraciones cuando ella instaló una pistola montada. Ahora que vieron que nada terminaba sucediendo con eso, todavía tenían demasiado miedo de decir algo. Todo lo demás parecía ser un profundo misterio, y los dos no sabían por dónde empezar. La pelea se detuvo de repente. A la montaña nublada caótica, ahora escondida detrás de la estalagmita, le quedaba el 42% de su salud. Había recibido toneladas de daño escapando de la línea de tiro de Su Muchen. Después de todo, Dancing Rain había instalado un arma montada. Todos sus ataques habían sido drásticamente pulidos. Pero pudo escapar. Había ganado la oportunidad de cambiar las cosas. Probablemente no habría tenido un resultado tan bueno si hubiera avanzado o retrocedido. Lubo Yuan agradeció la elección de la tercera opción. En cuanto a Su Muchen, a los ojos de los espectadores, ella simplemente había estado tratando de causar el mayor daño posible. No parecía que tuviera ninguna intención de evitar que llegara a la estalagmita ni parecía que tuviera alguna idea de lo que vendría después. Esto no debería ser un error que cometió un jugador profesional. Las personas a las que les gustaban las teorías de conspiración sospechaban que ella estaba intencionalmente metiendo bolsas de arena. Pero pensando en la relación de Su Muchen con Yeshiu y en cómo ella prácticamente se había ofrecido voluntaria para unirse a un equipo de base como API, el saco de arena no tenía ningún sentido. ¿Qué está pensando ella? Si fueron los fanáticos los que apoyaron a Samsara o los fanáticos que apoyaron a Lubo Yuan, todos se sintieron un poco sospechosos. Cualquier persona con un poco de conocimiento de Gloria habría renunciado a un poco de daño de arma montada para perseguir la montaña nublada caótica de Lubo Yuan, ¿no? La cámara se centró en Dancing Rain. En esta situación, Pan Lin y Li Yibo tuvieron que decir algo. Lubo Yuan ha escapado con éxito de la línea de tiro de Su Muchen. Pan Lin resumió lo que había sucedido. La ofensiva de Su Muchen fue muy poderosa porque no dejó de usar su arma montada, Li Yibo no iba a quedarse atrás. ¿Pero por qué no dejó de usar su arma montada? Pan Lin preguntó. Sí, ¿por qué no lo hizo? Li Yibo dijo. Ustedes dos. Alguien detrás de ellos les gritó. La gente generalmente sería más respetuosa con Li Yibo ya que él era un comentarista invitado, pero en este momento, a Li Lin se le gritaba junto con Pan Lin. La paciencia del director estaba llegando a sus límites. Si Su Muchen hubiera renunciado a su arma montada antes y persiguiera a la montaña nublada caótica, ¿crees que estaría en un lugar mejor, entrenador Li? Pan Lin solo pudo pasar a un tema diferente. En la superficie, sí, dijo Li Yibo. Bueno. Pan Lin asintió con la cabeza. Pero por alguna razón, ella no hizo eso, dijo Li Yibo. Sí, Pan Lin asintió con la cabeza de nuevo. ¿Cuál fue esta razón? Todos querían saber cuál era esta razón. Ya veremos, dijo Li Yibo. Pan Lin quería llorar. Pensar que Li Yibo todavía usaría su táctica de escape característica en este momento crucial. Pan Lin se preguntaba si ya veremos se convertiría en un meme de tendencia mañana. ¿La gente usaría eso para burlarse de su incompetencia? En cualquier caso, las palabras habían sido dichas. Li Yibo no pudo volver a decirlo. Pan Lin no quería traer problemas a sí mismo, por lo que bien podría dejarlo pasar. La cámara se centró en Dancing Rain. No sucedió nada inesperado que mereciera un esperemos y veamos. Su Muchen simplemente empacó con calma su arma montada y luego comenzó a moverse horizontalmente para llegar a un ángulo diferente. Todo estaba tranquilo como si ninguno de los ataques locos anteriores hubiera sucedido. Era como si el partido se hubiera reiniciado cuando los dos se encontraron por primera vez.
La montaña nublada caótica se había cubierto detrás de una estalagmita, mientras que Sumuchen comenzó a buscarlo poco a poco. Todo seguía igual que antes. La única diferencia era que Chaotic Cloud y Montam tenía un 42% de salud, mientras que la Dancing Rain de Sumuchen tenía un 87% de salud. 42% versus 87%. Hubo una diferencia en la salud entre los dos en comparación con antes. La montaña nubosa caótica estaba perdiendo, y en este momento, la montaña nublada caótica estaba lejos de Dancing Rain. La situación parecía favorecer a Sumuchen. Pan Lin y Li Yibo pudieron al menos hacer este tipo de análisis. Al final, Li Yibo de repente quedó en blanco. Un pensamiento repentinamente surgió en su mente mientras veía los movimientos tranquilos de Dancing Rain. Podría ser, Sumuchen sabía que incluso ahora, ella tenía la ventaja. No había sido necesario usar esa oportunidad antes de matar a Chaotic Cloud y Montam de una vez. Por eso no había cancelado su arma montada, sino que había causado el mayor daño posible. Todavía podía estar tranquila ahora porque tenía una gran ventaja. No había necesidad de estar nervioso o preocupado. Era Lubo Yuan quien sentiría esas emociones. El Lubo Yuan, que todavía se regocijaba por haber escapado de la línea de fuego de Sumuchen. Probablemente pronto se daría cuenta. Escapar no era nada que valiera la pena celebrar. Sumuchen no le permitió recuperarse fácilmente de la ventaja que había obtenido. Sumuchen confiaba en esto, y esta confianza era su verdadero asalto. Capítulo 1602. Una victoria merecida. Los proyectiles de artillería comenzaron a ser disparados nuevamente. Antes de que Sumuchen girara hacia donde podía ver a Lubo Yuan, comenzó a usar el daño causado por sus ataques del lanzador para golpear detrás de la estalagmita. Un ojo electrónico fue lanzado nuevamente para expandir su vista desde otro ángulo. Paso a paso, de manera constante y segura. Sumuchen jugó pacientemente. Sus ataques no eran densos, a pesar de que estaba usando ataques más normales. Los ataques normales no usaron maná. Su amenaza era baja, pero de todos modos eran ataques AOE. Ella no sabía exactamente dónde se encontraba la montaña nublada caótica, pero no importaba si sus ataques golpeaban. Si golpean, entonces causaría algún daño. Si no lo hicieran, entonces lo asustaría. Lubo Yuan estaba sintiendo la presión. Había pensado en la posibilidad de que Sumuchen lo persiguiera, pero no había esperado que jugara con tanta paciencia. Proyectil de artillería tras proyectil de artillería aterrizó junto a la montaña nublada caótica. A veces, aterrizaban lejos de él. Otras veces, aterrizaron cerca de él. Evidentemente, el otro lado no estaba seguro de su ubicación. Pero al mismo tiempo, Lubo Yuan no sabía su ubicación. Cuando se ocultó detrás de la estalagmita, se dio la vuelta para confirmar su ubicación por última vez. Sin embargo, había pasado algún tiempo desde entonces. Como resultado, no tenía forma de averiguar qué tan lejos estaba Sumuchen de él. No tenía forma de saber si salir corriendo de su escondite sería una oportunidad para él. Tampoco tenía forma de saber cuánta cobertura le estaba dando la estalagmita. Todo lo que quedaba era presión. Las explosiones seguían sucediendo a su alrededor. Lubo Yuan no había olvidado que Sumuchen tenía ojo electrónico. El ojo electrónico no necesitaba colocarse justo delante de él. Mientras lo mirara desde un ángulo diferente al de Dancing Rain, Sumuchen podría atacarlo con mayor precisión. Sus calmados ataques mostraron que todavía lo estaba sintiendo fuera. No podía seguir esperando. Necesitaba actuar, pero debería avanzar o retirarse. Necesitaba tomar una decisión. Lubo Yuan comprobó su entorno. El terreno no era ideal. Podía intentar avanzar hacia otra estalagmita. Sin embargo, estaba algo lejos, por lo que esta tercera opción no parecía ser buena esta vez. Podría ser, Sumuchen lo había dejado intencionalmente mudarse aquí. ¿Había sabido que este lugar era un callejón sin salida? No, no podría considerarse un callejón sin salida. Luo Boyuan estaba familiarizado con el mapa. Cuando había mirado esta estalagmita, había comprobado a qué lugares cercanos podía moverse. Pero ahora Luo Boyuan se dio la vuelta. La dirección hacia la que quería avanzar lo dejaría abierto a los ataques de Dancing Rain. Este camino no había sido originalmente un callejón sin salida. Sin embargo, Sumuchen había bloqueado el camino, convirtiéndolo en uno. Había caído en manos de Sumuchen. Por eso estaba tranquila y sin prisas. Bueno.
Incluso si ese fuera el caso, no podía dudar. Estaba atrapado en un rincón, y su única opción era salir por la fuerza. Frente a esta situación, Lu Boyuan no se desanimó. En cambio, fortaleció su resolución porque no había otra salida. Tendría que crear su propio camino sangriento. La caótica montaña nublada giró hacia el otro lado de la estalagmita, exponiendo la mitad de su cuerpo a la intemperie. Dancing Rain lo vio. Su ojo electrónico también lo vio. Su Muchen reaccionó rápidamente, inmediatamente ajustando su puntería y disparándole. La caótica montaña nublada se retiró rápidamente, pero la explosión aterrizó justo a su lado. El daño por salpicadura lo golpeó, y Chaotic Cloud y Montam rodó por el suelo para reducir el retroceso. Luego, se levantó y fue al otro lado para intentarlo de nuevo. ¿Izquierda o derecha? Su Muchen solo tenía dos opciones. Como resultado, Lu Boyuan hizo que Chaotic Cloud y Montam exponga su lado izquierdo como una finta para desviar su atención hacia la izquierda. Luego, inmediatamente salió corriendo del lado opuesto a la derecha. Estaba luchando por esta pequeña apertura. Última oportunidad. Lu Boyuan sabía que era su última oportunidad. La caótica montaña nublada se movía como el viento mientras cargaba hacia Dancing Rain. Auge. Su Muchen le disparó cuando ella saltó hacia atrás, usando el retroceso para retirarse. Dancing Rain no trató de mantenerse firme y atacar. Con Chaotic Cloud y Montam cargando hacia ella implacablemente, necesitaba mantenerse alejado de él. El fuego y el humo rodeaban la montaña nublada caótica. Él esquivó y corrió. Solo le quedaba una opción: acercarse. Si pudiera acercarse a ella, incluso si estaba en su último aliento, aún tendría una oportunidad. Uno avanzó, mientras que el otro se retiró. Una persecución había comenzado. La distancia se estaba cerrando lentamente, pero la salud de Chaotic Cloud y Montam también estaba disminuyendo lentamente. Del 42% al 35% al 30% al 20%. Puedo atraparla. Lu Boyuan estaba extasiado. Lo había calculado. Sería capaz de aguantar hasta llegar a Dancing Rain. Esta era la pequeña apertura por la que había luchado al principio. Esa pequeña apertura le permitió a Lu Boyuan percibir que la ofensiva de Su Muchen no era perfecta. Su tempo estaba ligeramente apagado, y la distancia no había sido perfecta para su línea de tiro. Ella lo había presionado y bloqueado su escape, pero no era tan concentrado y opresivo como antes. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Esta vez, tengo que aprovechar esta oportunidad correctamente. No tengo mucha salud, pero no importa. El 10% es suficiente siempre que no deje escapar a Dancing Rain. 5 pasos. A 5 pasos. El siguiente paso que dio sería el punto de inflexión. Una vez que su Muchen estuviera a 5 pasos, habría grandes agujeros en la ofensiva de su lanzador. Su Muchen podría usar su experiencia para reducir esa distancia a 3 o 4 pasos, pero sin embargo, con este próximo paso, su amenaza se reduciría drásticamente. Él sería el que tuviera el control. Lu Boyuan miró fijamente a Dancing Rain. No pudo cometer ningún error. De repente, vio que Dancing Rain de repente guardaba su cañón de mano y sacaba un rifle. ¿Estilo de cambio de pistola? Lu Boyuan sintió que su corazón se tensaba. El estilo de cambio de arma o el estilo de cambio de arma tuvieron sus usos inteligentes en combate. Uno de estos usos era ayudar a darle al personaje otra habilidad, ya que una habilidad se podía unir a cada arma. Dancing Rain había cambiado repentinamente a un rifle. Quizás fue para aumentar su velocidad de ataque, pero los lanzadores que no usaban su arma específica de clase causarían mucho menos daño. Además, pierden la bonificación de su habilidad de avance de clase Heavy Gunfire Control. Todas sus habilidades serían menos efectivas. Como resultado, ella no estaría usando sus habilidades de lanzador para retomar el control. Además, el rifle era solo un poco más rápido que el cañón de mano. Entonces, era muy probable que la habilidad adicional en el rifle pudiera cambiar las cosas. ¿Qué podría ser? Afortunadamente, ella no era una no especializada, por lo que no había necesidad de considerar las habilidades de las 24 clases. Podría reducirlo a las 4 clases de artilleros. Sin embargo, encontrar una respuesta al instante fue demasiado difícil. Solo podía desconfiar de eso. En este momento, el rifle comenzó a dispararle. ¿Qué es? Lu Boyuan abrió mucho los ojos. Notó que algo surgía de los pies de Dancing Rain. Era un arma montada. ¿Qué?
Lupo Yuan no fue el único sorprendido. ¿No se acababa de usar la pistola montada? El enfriamiento de esta habilidad de nivel 75 no fue tan corto. No podía una pistola montada de su rifle. Si la habilidad añadida al arma no era una habilidad nueva, entonces el nivel de habilidad aumentaría en 1. No significaba que el usuario tendría 2 de la misma habilidad. No era posible que fuera un arma montada. Cambiar a un rifle no refrescaría la habilidad y eliminaría su enfriamiento. Actualizar. Él entendió ahora. Era la habilidad Sharpshooter. Dual Load. Era una habilidad que permitía al usuario actualizar instantáneamente una habilidad en el tiempo de reutilización, y Sumuchen había elegido actualizar Mounted Gun. Entonces es así. Lupo Yuan dejó escapar una risa amarga. No había esperado que Sumuchen saliera con este movimiento. Esta fue su pérdida. Las habilidades de agarre de Grappler eran movimientos de alta prioridad, pero había cosas que no se podían agarrar, como la flor del mundo del diablo del invocador. Una vez que dejó sus raíces, no pudo ser movido. Las habilidades de agarre de Grappler solo causarían daño. No habría efectos secundarios. En pocas palabras, las habilidades de agarre solo causan daño cuando se usan contra objetivos que no se pueden mover. Un lanzador que usaba una pistola montada se consideraba un objetivo que no podía moverse. Sus agarres solo causarían daño. No podría evitar que Dancing Rain ataque. Arma montada aumentaría su poder de ataque en una cantidad masiva. También aumentaría su defensa y le daría super armor. No había forma de detener el ataque de un lanzador que usaba una pistola montada. Sumuchen podría acabar fácilmente con él. Simplemente tendría que sacrificar un poco de salud para hacerlo. Auge. Un rayo de satélite descendió y cayó la montaña nublada caótica. A Chaotic Cloud y Mountain no le quedaba mucha salud. No pudo retirarse. Durante sus últimos momentos, solo pudo tratar de causar el mayor daño posible a Dancing Rain. Cuando cayó, pudo eliminar el 28% de la salud de Dancing Rain. A pesar de que sus agarres no tuvieron efectos secundarios, solo el daño solo fue aterrador. Desafortunadamente, a Chaotic Cloud y Mountain no le quedaba mucha salud. Si pudiera sobrevivir un poco más, sería difícil decir quién ganaría. Sumuchen de Api había ganado con un 59% de salud, lo que le dio a Api una ventaja sustancial. Esta pelea tuvo el ganador y el perdedor más claros en la arena del grupo hasta ahora. En el partido entre Jian Botao y Mo Fan, cuando Jian Botao no tenía habilidades disponibles, Mo Fan le había dado una buena paliza. En este partido, aunque Lupo Yuan fue capaz de eliminar el 28% de la salud de Dancing Rain durante sus momentos finales, mucho más de lo que Sumuchen le hizo durante ese periodo de tiempo, no se puede decir realmente que tenía la ventaja. Entregar la mayor parte de la batalla. Desde que Sumuchen pudo escapar de su alcance, Sumuchen tomó el control total de la pelea. Ella merecía esta victoria por completo. Capítulo 1603. Cree en el poder del amor. En la arena grupal, Api finalmente estableció una clara ventaja para ellos mismos. Lupo Yuan abandonó silenciosamente el escenario. Sin embargo, los fanáticos de Sansara en el estadio no lo culparon. En esta ronda, sin importar quién ganó o perdió, sería muy fácil ampliar la brecha entre los dos equipos. Esto era algo que cualquier jugador experimentado de Glory entendería, simplemente debido a las clases de los dos jugadores. Uno era un lanzador, y el otro era un grappler. Si se mantuviera una distancia adecuada, el grappler simplemente no tendría forma de lanzar ataques contra el lanzador. Si el grappler pudiera cerrar la distancia y engancharse al lanzador, el lanzador no sería capaz de luchar adecuadamente. La victoria y la derrota estarían determinadas por el control de la distancia. La diferencia resultante en la salud definitivamente estaría influenciada por la disparidad en el control de distancia entre los dos jugadores, algo decidido por la singularidad de sus clases. Al final, el resultado realmente fue determinado por tal lógica. A Samsara todavía le quedaban dos jugadores. ¿Serían capaces de cerrar la brecha? La audiencia miró el banco de jugadores de Samsara, esperando que su cuarto jugador subiera al escenario. Dumin. El cuarto jugador de Samsara fue Dumin, lo que significa que uno de sus jugadores principales, San Xian, saldría como su quinto, un acuerdo algo conservador. Después de que Zhou Zekai fue el primero en subir al escenario, el visto como el segundo mejor en 1 contra 1, San Xian, no fue su tercer o cuarto jugador, sino el último.
El propósito de esto ya era algo que la gente había comenzado a discutir tan pronto como la lista de jugadores para la arena grupal se transmitió por primera vez. Pero en este momento, cuando Samsara se había quedado atrás, necesitando ganar un 2 contra 2 y medio, haciendo que Dunning subiera primero y Sanxian en la retaguardia parecía más estable. Conservador, pero también estable. Cuando Dunning se levantó de los bancos de jugadores mientras hablaba con sus compañeros de equipo, no pudo evitar echar un vistazo al banco de jugadores de API. Pero no importa cuántas veces recorrió con la mirada, Tanrow seguía viendo la crítica de la ronda anterior que se estaba jugando en la gran pantalla de televisión. ¿Cuál es el punto de mirar? No es como si alguien estuviera mirando hacia atrás. Alguien del lado de Samsara notó la mirada errante de Dunning y dijo: ¿podría estar evitándome? Dunning se dijo a sí mismo. Bromista. Sube rápidamente al escenario. La mayoría de los jugadores de Samsara no pudieron soportarlo más. Dunning levantó la cabeza, mirando la lista de jugadores de ambos equipos que se muestra en la pantalla grande. Si quería enfrentarse a Tanrow, no tenía más remedio que luchar hasta el final. Eso significaba que no solo tenía que vencer a Su Muchen, cuyo personaje todavía tenía un 59% de salud, sino que también tenía que vencer a su próximo jugador, Fan Rui. Tenía que hacerlo lo mejor posible. Dunning apretó los puños en silencio, caminando firmemente hacia el escenario. ¿Es por eso que seguiste sugiriendo que juegue cuarto? Jian Botao observó todas las acciones de Dunning y le preguntó al jugador del clérigo, Fan Minghua. Cree en el poder del amor. Fan Minghua tenía una mirada experimentada en su rostro. Como uno de los pocos jugadores casados en Gloria Alliance, sintió que tenía una autoridad particular sobre el tema. Además de eso, la mayoría de los jugadores en la comunidad todavía eran muy jóvenes y siempre estaban en la computadora, lo que significa que la mayoría de ellos ni siquiera tenían novia. Por lo menos, es seguro, Jian Botao evidentemente no permitió este arreglo de jugadores debido a una razón tan infantil. Más importante aún, creía que tener a San Xian como el quinto jugador en sacar a la retaguardia era una decisión más confiable. Así que al final, la decisión de Samsara significaba que darían testimonio del poder del amor. Los arreglos de la arena grupal de API casi siempre parecen tener a Tanrow como su ancla. Al poner a Dunning como el cuarto jugador, si se encuentra directamente con Tanrow, usará todo lo que tenga para derrotarla, para que tome nota de sus habilidades. Si no se encuentra con Tanrow, utilizará todo lo que tenga para acabar con este objetivo. Una vez más, Fan Minghua explicó por qué creía en este arreglo en particular. Brillante, asintió Jian Botao y dijo. Todos los demás estaban completamente sin palabras. Quizás solo su vicecapitán pueda aceptar todas estas cosas sin pestañear. Todos sintieron que Dunning parecía extremadamente solemne y trágico mientras caminaba hacia el escenario. ¿Por qué luchaba exactamente? Dunning subió al escenario y entró en su cabina de jugadores. Una nueva ronda comenzó cuando los personajes se cargaron. Dentro de Samsara, Dunning definitivamente podría considerarse parte de la fuerza principal, a pesar de que su fama no era tan rotunda como Zhou Zeka y el resto. Dicho esto, en los últimos años, Samsara había invertido más y más en su equipo, haciendo mejoras notables en todos sus personajes. Incluso su Blade Master, Moon Luring Frost ahora se podía contar como equipado en su mayoría con equipo de plata. El sable de luz en sus manos, Ice Shards, no tenía un nombre que sonara de clase alta, pero después de un refinamiento repetido, ahora muchos jugadores lo consideraban uno de los Glory's Top 10 Swords, por lo que era claramente excepcional. Respiraciones profundas. Dunning se calmó. En este momento, no podía darse el lujo de pensar demasiado en Tanrow, que aún no había salido al campo. Si quería tener una batalla decisiva con ella, aún tenía que superar los siguientes dos obstáculos. Ahora, él se concentraría y sacaría a Su Muchen primero. Comienza la batalla. La actitud de Dunning era resuelta. Frost atrayente de la luna se puso en marcha rápidamente, moviéndose directamente hacia el camino central. Del lado de Su Muchen, Dancing Rain tampoco optó por tomar una vía indirecta, y de manera similar se dirigió al centro. Sin embargo, sabía que el camino central tenía una estalactita que corría de arriba a abajo, lo que bloquearía su visión del otro lado. Como tal, Dancing Rain se dirigió estratégicamente en una dirección ligeramente inclinada desde el principio, para que su vista no fuera bloqueada por la estalactita. Avanzar. La distancia entre los dos personajes continuó disminuyendo.
Justo cuando los jugadores respectivos habían avanzado hasta la mitad, la helada atrayente de la luna de Dunmin cambió su dirección, dirigiéndose horizontalmente hacia un lado. No tomó resueltamente el camino del medio, como todos esperaban. Una vez que había tomado el camino del medio hasta la mitad, de repente comenzó a tomar una ruta indirecta. La ruta de la rotonda no estaba tan lejos, pero con el campo de visión desde el ángulo estratégico que Sumuchen había tomado Dancing Rain, ella no podría notar el movimiento de Moonlurin Frost. Con respecto al uso de las estalagmitas en este mapa, todos los jugadores de Samsara fueron extremadamente magistrales. Con el camino final que tomó la helada atrayente de la luna de Dunmin, en lugar de llamarlo una ruta indirecta, se parecía más al ángulo estratégico que Sumuchen había tomado, ligeramente desviado del centro. Era solo que esta ligera inclinación hacía pleno uso de las distribuciones de las estalactitas. Obviamente, esta era una ruta que Samsara había investigado para avanzar hacia el centro sin dejar de ocultarse. Dancing Rain de Sumuchen llegó al centro del mapa y dejó de moverse. Al ver que su oponente no había aparecido, eso significaba que él no había tomado el camino del medio, o que se había escondido. Aunque no sabía exactamente qué truco había hecho Dunmin, después de estas pocas rondas, la forma en que Samsara usaba las estalagmitas en este mapa era algo que un jugador experimentado como Sumuchen ya podía inferir débilmente. En lugar de avanzar, Sumuchen hizo que Dancing Rain usara un ojo electrónico. Después, Sumuchen comenzó a avanzar nuevamente, pero mantuvo una distancia adecuada con todas y cada una de las estalactitas dentro de su campo de visión. Sus pasos eran tan suaves que el fósforo de repente se quedó sin sonido, como si alguien lo hubiera silenciado. A través de su punto de vista omnisciente, el público pudo ver que ambos personajes se acercaban uno al otro, paso a paso. Sin embargo, Dancing Rain manteniendo una distancia prudente de cualquier estalagmita significaba que Dunmin no tenía ninguna oportunidad de hacer un movimiento. El Blade Master no era como el grappler que requería una confrontación de distancia cero, pero aún así no podía soportar una pelea de largo alcance. En realidad, este partido en realidad siguió una lógica muy similar a la anterior. ¿Qué pasaría después? Todos contuvieron la respiración y observaron. Capítulo 1604. Extraordinario Dunmin. La cabeza de Moonlurin Frost asomó de repente por detrás de la estalagmita. Auge. Canonfire inmediatamente disparó hacia él. Ciertamente fue un momento desafortunado para Moonlurin Frost. Había salido justo cuando Dancing Rain apuntaba hacia él. Cuando Sumuchen lo vio, ella inmediatamente apretó el gatillo. Los proyectiles de artillería apuntaban a los bordes de la estalagmita en lugar de dirigirse directamente a Moonlurin Frost. Sumuchen había tenido en cuenta que Moonlurin Frost de Dunmin podría protegerse a tiempo. Como resultado, ella fue por el daño del chapoteo, mientras que simultáneamente hizo que Dancing Rain circulara para llegar a un ángulo diferente. Sin embargo, Moonlurin Frost no se cubrió. Salió de su escondite por completo. El proyectil de artillería explotó y la onda expansiva se extendió, pero Moonlurin Frost no se vio afectada. ¿Cómo? Dancing Rain se sobresaltó. Moonlurin Frost salió de repente. Detrás de él había 1, 2, 3, 4, 5 Moonlurin Frost seguidos en rápida sucesión. Pasos de sombra. Dunmin había usado Shadow Steps. La luna atrayente helada que no había sido afectada por el primer disparo era evidentemente una sombra falsa. Las sombras creadas a partir de Shadow Steps eran diferentes de los clones de Sombra Ninja. Shadow Steps produjo imágenes posteriores, que no pudieron ser dañadas. Mientras la habilidad no se interrumpiera, estas imágenes posteriores no podrían destruirse. Para interrumpir la habilidad, necesitabas golpear el verdadero cuerpo. Dunmin pudo producir 6 sombras. Tenía la capacidad de producir más, pero no a este nivel de perfección. Sumuchen ya había eliminado una de las posibilidades con su primer disparo, pero ¿cuál de las otras 5 era la real? Sumuchen no pudo distinguir entre ellos de la observación sola. En ese caso, solo podía probarlos uno por uno usando ataques. Pistola Gatling. Dancing Rain levantó una pistola Gatling y la atravesó. Las balas volaron hacia las 5 heladas lunares no probadas. Sin embargo, las 5 heladas atrayentes de la luna no solo estaban paradas allí como patos sentados. Bajo el control de Dunmin, todos fueron en diferentes direcciones para esconderse y esquivar los ataques entrantes.
La audiencia de repente se dio cuenta de que cuando Dunmin decidió esconderse detrás de esta estalagmita específica, su objetivo no había sido simplemente porque ya no podía moverse encubierto después de alcanzarlo. Cuando las sombras de Shadow Step se dispersaron, la disposición de las estalagmitas circundantes fue perfecta para escapar. Para esquivar el Gatling Gun, las 5 sombras fueron directamente a la estalagmita más cercana. Esto no parecía ser una decisión improvisada. Parecía más como algo que había practicado. Dunmin había estudiado claramente este mapa por su cuenta para coordinar su paso de las sombras con el terreno circundante. Su Muchen se dio cuenta de que la situación no era buena. Con las sombras dispersas, no sabía a cuál apuntar. Ella no sabía cuál representaba la mayor amenaza para ella. El terreno era perfecto para Dunmin en este momento. Retirarse primero. Su Muchen tuvo un retiro de Dancing Rain. Sin embargo, Dunmin no se detuvo a descansar después de interrumpir la ofensiva de Su Muchen. Las sombras volvieron a salir inmediatamente, viniendo hacia ella desde diferentes direcciones. ¿Cuál fue real? Y mucho menos Su Muchen, incluso los espectadores no lo sabían. ¿Cuál fue la verdadera amenaza? 5 sombras, 5 espadas que destellan con una luz peligrosa. Su Muchen descubrió que no tenía una forma segura de escapar. Bajo la persecución meticulosamente practicada de Dunmin, desde las sombras dispersas hasta un asalto combinado, todos sus caminos de retirada estaban bloqueados. Su única opción era descubrir cuál era real y atacarlo, o escapar y dejarlo en manos de la suerte. Sus posibilidades eran bastante altas. Solo había uno real. Todos los demás eran falsos y en realidad no le harían ningún daño. Si elegía uno para apresurarse, había una alta probabilidad de que se encontrara con uno falso. Pero los profesionales de Blade Masters no solo mirarían en silencio mientras el oponente corría imprudentemente hacia una de las sombras. Ajustarían lo que hacían sus sombras dependiendo de los movimientos de sus oponentes. La sombra hacia la que corres podría intentar evitarlo, pero eso no significaba que fuera necesariamente la falsa. La sombra que carga hacia ti llena de intención asesina podría no ser la real. Los experimentados Blade Masters controlarían sus sombras para que sea muy difícil saber cuál era real o falso. Elegir hacia dónde ir no era tan simple como apostar por casualidad. También pondría a prueba el coraje y la resolución del oponente. ¿Cuál elegirá ella? Dunmin miró fijamente a Dancing Rain. Estaba seguro de que Su Muchen terminaría eligiendo una de las sombras para avanzar, pero no importa cuál eligiera, Dunmin tenía una forma de hacer que Dancing Rain sufriera daños. Estaba seguro porque había practicado esta formación de Shadow Step en numerosas ocasiones. La distancia entre dos sombras parecían aleatorias, pero en realidad, la distancia había sido cuidadosamente estudiada para que fuera óptima. Y luego, a través de la práctica, pudo establecer esta formación en un corto período de tiempo. Ven. Elige uno. Terminemos esta pelea. Dunmin estaba esperando. Finalmente, Dancing Rain se movió. Sin embargo, ella no parecía moverse hacia ninguna de las sombras. Ella se movió hacia el centro de sus ataques combinados. ¿Qué está pensando ella? Dunmin la miró sin comprender. Dancing Rain levantó su brazo, apuntando su cañón al aire como si estuviera emitiendo una señal. Rayo satelital. Dunmin inmediatamente reconoció qué habilidad planeaba usar. ¿Había descubierto de alguna manera cuál era real? Imposible. Dunmin incluso había visto sus propias grabaciones cuando practicó este asalto de los 5 pasos de las sombras. No recordaba cuál era el cuerpo real, y tampoco podía entender cuál era el cuerpo real. La ejecución de esta táctica por parte de Dunmin había alcanzado la perfección. No había forma de que ella lo supiera. Probablemente estaba faroleando, haciéndome cometer un error. Dunmin concluyó. Su control sobre sus pasos de las sombras no se vio afectado. Las sombras se acercaban cada vez más. Auge. El satélite Beam descendió, inesperadamente con Dancing Rain en el medio. Los pequeños pilares de luz girando alrededor del pilar principal, barrieron los alrededores. Como no puedo hacer que te equivoques, atacaré a los 5. 6 pilares de luz se extienden hacia afuera. Las 5 sombras estaban demasiado cerca. 2 de ellos fueron inmediatamente tragados por 2 de los pilares. Estas 2 sombras no fueron afectadas por el ataque, falsificaciones. 3 más. Su Muchen estaba a punto de revisarlos, cuando una luz de espada brilló frente a ella. Una luz azul atravesó el rayo del satélite. Forma de meteorito.
La luz de la espada era como un meteorito, tejiéndose entre dos pilares de luz más pequeños, directamente en el pilar de luz principal. Una veta de sangre roja salpicó el aire. Entonces, forma de viento curvo. La sangre repentinamente se curvó en la dirección opuesta, trayendo Dancing Rain junto con ella. Puñalada en colisión. Después de dos habilidades de nivel 75 Blade Master, Dunmin siguió con una habilidad Berserker de bajo nivel. Sin embargo, esta habilidad fue la clave para romper esta situación. El arma de Mon Lurin Frost, Lingerin dice, presionó contra el estómago de Dancing Rain. Cuando un Blade Master usaba Colliding Star, el ataque no sería tan temible como un retroceso. Pero fue suficiente para llevar al oponente hacia afuera. Mon Lurin Frost escapó del alcance del satélite Beam, arrastrando a Dancing Rain junto con él. El estadio estalló con atronadores aplausos. Dunmin había hecho una jugada brillante. El AOE del rayo satélite del lanzador parecía no existir para él. Tales movimientos y ataques precisos merecieron los aplausos. Mira, este es el poder del amor. Fan Minghua se dio una palmada en la pierna, riéndose de Dunmin. Los otros jugadores de Samsara sintieron con la cabeza y aplaudieron. Ya fuera el poder del amor o no, Dunmin había hecho una hermosa obra. Fue una muestra excepcional de habilidad que definitivamente podría cortejar a cualquier chica. Pensando en esto, varios jugadores de Samsara miraron hacia los asientos de Happy, en Tanrow. Pero lo que vieron fue Tanrow mirando el partido con atención. Parecía tener una expresión de preocupación en su rostro. No parecía que hubiera estado encantada con la increíble jugada de Dunmin. No es suficiente, Dunmin. Un poco más. Los compañeros de equipo de Dunmin lo animaron. Dunmin continuó actuando, pero no estaba pensando en todo eso. Vencer al oponente frente a él era todo en este momento. Tenía que concentrarse en este objetivo. Tanrow. Ella podría ser una fuente de motivación, pero no estaría en su mente en este momento. Solo tenía una cosa en mente. Vencer a su oponente. La luz de la espada brilló. Con el aterrizaje del Colliding Star, había cerrado la distancia entre él y Dancing Rain. Mon Lurin Frost comenzó inmediatamente su asalto, usando la sangre floreciente para realizar una danza de colores brillantes. Hermoso. La multitud aplaudió nuevamente. Había arrastrado Dancing Rain fuera del satélite Beam maravillosamente, y su seguimiento también había sido hermoso. Su Muchen no solo iba a tener a Dancing Rain parada allí como un árbol muerto. Ella siguió buscando la oportunidad de escapar, pero la luz de la espada entretejida la encerró en su lugar. Ocasionalmente encontraría una oportunidad para atacar desde corta distancia, pero estos ataques nunca crearon ninguna oportunidad sustancial para ella. No se rindió, pero incluso cuando cayó Dancing Rain, no había tenido oportunidad. Un combo a la muerte. Aunque Dancing Rain solo tenía un 59% de salud para empezar, matarla en un combo fue una actuación increíble de Dunmin. Summon Lurin Frost solo había perdido el 12% de su salud. Dunmin había cerrado la ventaja del 59% en un 47%. Solo hubo una diferencia en el 12% de salud entre los dos lados. Dunmin no se complació demasiado consigo mismo sobre este punto. En el instante en que Dancing Rain fue asesinado, inmediatamente apartó a su Muchen de su mente. Próximo. Dunmin ya estaba pensando. Hubo un pequeño vacío en sus pensamientos inmediatamente después. Si gano el siguiente, entonces puedo reunirme con Tanrow. Y su próximo oponente fue Fan Rui y sumar sin límites. Capítulo 1605. Una paga que no merece. Dunmin está en muy buenas condiciones hoy. Ten cuidado, le dijo Yeshiu a Fan Rui. ¿En mejores condiciones que yo? Fan Rui se burló. Jaja, se rió Yeshiu. ¿Qué se supone que significa jaja? Fan Rui podía sentir el desdén de la risa de Yeshiu. Se nos paga a lo mejor de todos nosotros. Por favor, dijo Yeshiu. Fan Rui no iba a caer en la trampa de Yeshiu. Se dio la vuelta y se dirigió hacia el escenario. Sin embargo, sus acciones no coincidían con sus pensamientos. Yeshiu no estaba equivocado. Era el jugador mejor pagado de API, y ni siquiera estaba cerca. Pero desde que comenzaron los playoffs, ¿qué había podido lograr? No había sido completamente inútil, por supuesto, pero no ser completamente inútil no merecía tener el salario más alto del equipo. El jugador principal en el equipo generalmente era el jugador mejor pagado.
Fan Rui sabía que él no era el núcleo. Aún así, al menos debería ser un factor decisivo en los partidos para corresponder con ese pago. Pero, ¿qué había podido hacer hasta ahora? Wei Chen, que era prácticamente un abuelo moribundo en la escena profesional, tuvo más momentos destacados que él. También estaba Luo Ji, un estudiante universitario que apenas jugó en la temporada regular. Todos ellos hicieron jugadas que le ganaron al equipo el juego. En cuanto a él, no podía compararse con Ye Xiu, bien. Pero no poder comparar con un joven novato y un abuelo mayor. ¿Qué está pasando? Se preguntó Fan Rui. En particular, en su tercer y último juego contra Tiranmi, sus compañeros de equipo lo llevaron a la victoria. Había sido extremadamente infeliz con su actuación. Había esperado redimirse contra Samsara. En su primer partido contra Samsara, había sido el tercer jugador de API en la arena grupal. Al final, había perdido contra San Xian, quien también había sido el tercer jugador de Samsara. En la competencia por equipos, continuó actuando como si fuera un marcador de posición en el equipo. La impresión más profunda que la gente tuvo de él en ese partido fue cuando lo mataron. ¿Qué estoy haciendo? En repetidas ocasiones tuvo un bajo rendimiento durante los playoffs. Fan Rui sintió que ya debería haber perdido su posición. Sin embargo, Fan Rui continuó enviándolo. La confianza del equipo en él solo lo hizo sentir más presionado. Tengo que cambiar. ¿Qué necesito hacer? Fan Rui se dijo a sí mismo cuando se encontró con Su Muchen. Ten cuidado. Hoy está en muy buenas condiciones, le dijo Su Muchen. Joder, ¿están coludiendo? Fan Rui respondió. ¿Qué? Su Muchen estaba un poco confundida, pero rápidamente se dio cuenta de que alguien debía haber dicho algo similar a Fan Rui, y sabía quién era ese alguien. Como si hubiera alguna necesidad de coludir, se rió Su Muchen. Fan Rui estaba sin palabras. Cierto. Era bastante obvio que Dunmin estaba jugando muy bien hoy. ¿Cómo podrían Yeshiro y Sumuchen no saberlo? Los dos solo le recordaban y también se preocupaban por él. Relájate, Fan Rui le sonrió a Sumuchen, yo, Fan Rui, soy digno de mi nombre. Jaja, se rió Sumuchen. Jaja, ¿qué jaja? Te estás volviendo más y más como él, ¿lo sabes? Fan Rui maldijo. Buena suerte. Sumuchen no se molestó en discutir con Fan Rui. ¿Te importaría agarrarme un poco de agua caliente? Voy a necesitar un trago después de vencerlo. Fan Rui agitó los brazos. Luego, se dio la vuelta y continuó caminando hacia el escenario. Entró en la cabina del jugador, respiró hondo, deslizó su tarjeta de cuenta y cargó en el juego. La séptima ronda de la arena grupal. El cuarto jugador de API, Fan Rui, contra el cuarto jugador de Samsara, Dunmin. No bloquees mi camino. Dunmin no iba a ser superado. Moon Luring Frost salió corriendo. Ven. Fan Rui gritó. Mar ilimitado corrió en círculo 2 veces y luego se agachó, escondiéndose detrás de la estalagmita más cercana. La multitud entró en alboroto. Ese era el Fan Rui que todos conocían. Decir tanta valentía y hacer otra cosa no era una hazaña que cualquiera pudiera lograr. Moon Luring Frost de Dunmin no usó el terreno para esconderse mientras se movía esta vez. Fue directo al centro del mapa. En cuanto al mar sin límites de Fan Rui, simplemente se agachó detrás de una estalagmita como si estuviera aburrido de morir. De vez en cuando, escribía en el chat. ¿Ya estás aquí? ¿Por qué eres tan lento? Había sido un partido tan intenso hasta el momento, pero ahora que había venido el perezoso Fan Rui, era como una berenjena marchita por la escarcha. Los fanáticos de Samsara sintieron que su energía estaba siendo agotada. Fan Rui había arruinado por completo la atmósfera tensa en el estadio. El partido de nivel máximo se había convertido de repente en un juego 1 contra 1 en el Glory Arena. Estoy aquí, ¿dónde estás tú? Después de que Moon Luring Frost de Dunmin llegara al centro del mapa, respondió en el chat. Parecía que estaba bastante familiarizado con la personalidad de Fan Rui. Nunca podrías creer las palabras de Fan Rui. Moon Luring Frost miró a su alrededor y luego continuó hacia el punto de generación de API. Estoy demasiado cansado para moverme. Estoy esperando en el punto de generación. Fan Rui respondió. Solo espera allí, así puedo apurarme y terminar esto, dijo Dunmin. Moon Luring Frost continuó avanzando. Sin embargo, esta vez, no se movió en línea recta. En cambio, hizo lo mismo que cuando jugó contra Sumuchen. Eligió usar el terreno para moverse encubierto.
Si tienes tanta prisa, ¿por qué no solo jeje? Preguntó Fan Rui. La multitud volvió a alborotar. Suficiente de esta mierda. ¿No puede ser más serio? A mucha gente no le gustó lo poco profesional que era Fan Rui. Samsara comenzó a abuchear en masa por primera vez, todo hacia Fan Rui. Fan Rui no podía escucharlos. Continuó hablando tonterías. Por otro lado, Mon Lurin Frost de Dunming se estaba acercando cada vez más. Pero debido a que Fan Rui no había hecho nada desde el comienzo de la pelea, Dunming no tenía forma de saber dónde estaba Fan Rui. ¿Estaba Boundless-Sea escondiéndose detrás de una de estas estalagmitas? Dunming nos movió precipitadamente. Los jugadores del equipo local sabían mejor que los jugadores del equipo visitante sobre cómo usar el mapa. Mon Lure Frost se movió silenciosamente hacia una estalagmita. No pasó por alto la posibilidad de que Boundless-Sea se escondiera detrás de él. Como resultado, levantó la guardia mientras cargaba hacia ella. No había nadie ahí. Su sable láser, hielo persistente, golpeó nada más que el aire. Dunming no estaba preocupado. Fue hacia esta estalagmita y de repente saltó. Un salto, 2 saltos, 3 saltos, 4 saltos. Subió y bajó 4 veces antes de llegar finalmente a la cima de la estalagmita. Pero no era como si la estalagmita fuera tan alta. Si no podía ver a nadie antes, aún no podría ver a nadie. Mon Lurin Frost de Dunming ni siquiera miró a su alrededor. Miró directamente a otra estalagmita que estaba cerca. Saltar. Mon Lurin Frost saltó hacia esa estalagmita. Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 1606. No deberías haber intentado jugar sucio delante de mí. Esta distancia. El público sintió que sus corazones saltaban. Las estalagmitas esparcidas por la cueva no estaban dispuestas densamente juntas. La mayoría de las veces, la distancia entre ellos era demasiado grande para cubrirla en un solo salto. Dunming había elegido 2 estalagmitas relativamente cercanas, pero parecía un poco vago. ¿Lo iba a lograr? Mon Lurin Frost cayó del aire. No parecía que lo lograría. Los fanáticos de Samsara ya habían comenzado a gritar alarmados. Luego, vieron a Mon Lurin Frost dar un paso en el aire. Su pie aterrizó en la estalagmita y, con un empujón, pudo llevar todo su cuerpo sobre él. Aplausos. Aunque había sido un salto normal, ese paso final hizo que pareciera que apenas lo había logrado. Los fanáticos no pudieron evitar alegrarse de alegría. Con una nueva vista de su entorno, Dunming miró rápidamente a su alrededor, pero Boundless-Sea no se veía por ninguna parte. Mientras tanto, los espectadores también echaron un vistazo, prestando atención a las estalagmitas cercanas. Además de regresar por donde vino, no parecía que hubiera otra estalagmita a la que pudiera saltar. Mon Lurin Frost podría dar un paso en el aire, pero no pudo dar 2 pasos, ¿verdad? Los jugadores normales podían decir que esta vez, no había forma de que pudiera saltar a ninguna otra estalagmita. Sin embargo, Dunming no parecía haberse dado cuenta. Mon Lurin Frost se giró y buscó una estalagmita que claramente estaba demasiado lejos. Esta vez, no solo sus corazones saltaron junto con el salto de Mon Lurin Frost, sino que la multitud fue directamente a gritos de alarma. No había forma de que lo alcanzara. Aterrizaría frente a él, y su vista sería bloqueada. Mon Lurin Frost enfrentó a la estalagmita directamente, mostrando su determinación, pero en el juego, el poder de salto era un número. La determinación no cambiaría nada. Luego, notaron que aunque Mon Lurin Frost estaba frente a la estalagmita, él estaba saltando ligeramente fuera del centro. Esto es... El público puede descubrir de inmediato el objetivo de Dunming utilizando su omnisciente vista del mapa. Había una estalactita colgando del techo. Quería saltar de esta estalactita para hacer un segundo salto, lo que le permitiría alcanzar la estalagmita prevista. Eso fue exactamente lo que sucedió. Mon Lurin Frost fue primero por la estalactita. Se apartó y luego saltó suavemente sobre la nueva estalagmita. Después de ver este salto, la audiencia inmediatamente comenzó a prestar atención a las estalactitas, dándose cuenta de que en realidad había muchas de ellas que podía usar. Este tipo de salto podría ser un poco complicado para que los jugadores normales lo realicen con éxito, pero no había forma de que un jugador profesional cometiera un error en algo tan fundamental como esto. Con una nueva vista de su entorno, Dunming volvió a mirar a su alrededor, pero aún no vio el mar sin límites.
Sin embargo, el público sabía que si continuaba buscando, encontraría el mar sin límites de Fan Rui en el próximo intento si tenía suerte. Al elegir la estalagmita donde se escondía Boundless Sea, terminaría posicionado justo encima de Boundless Sea. Todos estaban ansiosos por ver esta emboscada, especialmente cuando el que estaba siendo emboscado era el maestro de jugar sucio. Dumin estaba buscando a dónde ir después. Todos los fanáticos de Sansara estaban llenos de esperanza. En este punto, los fanáticos de Api estaban comenzando a cuestionar la inacción de Fan Rui. ¿Cómo se suponía que iba a ganar si solo se sentaba allí sin hacer nada? Dumin finalmente escogió una estalagmita. La multitud inmediatamente comenzó a aplaudir emocionada. Dumin no solo estaba jugando increíble hoy, su suerte estaba fuera de este mundo. Hubo 4 estalagmitas a las que pudo haber saltado, y resultó elegir la que Boundless Sea estaba escondiendo. Si eso no fue suerte, ¿qué fue? Saltar. Moon Lurin Frost saltó de una estalactita y luego aterrizó suavemente en su destino. De principio a fin, no se hizo ningún sonido. Ya podía ver Boundless Sea agazapado detrás de la estalagmita. Como si tuviera miedo de asustar a Fan Rui, el estadio de repente se quedó en silencio. Los fanáticos de Sansara parecían haberse puesto en la situación de Dunmin. Dunmin tuvo que hacer su movimiento con cuidado y en silencio. Viniendo. Moon Lurin Frost bajó de la cima de la estalagmita y de repente se dejó caer. Su espada descendió, dejando un arco de luz azul pálido. En cuanto al mar sin límites, todos rápidamente miraron hacia él. Mar sin límites se había movido en el momento en que Moon Lurin Frost había dado el paso. El mar sin límites de Fan Rui se levantó de repente y se alejó con calma, esquivando el ataque de Moon Lurin Frost. Mar sin límites giró lentamente la cabeza para mirar la luz de la espada que parpadeaba frente a él. Dumin estaba alarmado. No creía haber hecho ningún ruido. Tampoco vio Boundless Sea mirar hacia arriba. ¿Cómo había sabido Fan Rui que había atacado? El ataque de Dumin había fallado, y ahora, Fan Rui podía aprovecharlo para lanzar un ataque propio. Los Keymasters eran una clase poderosa de rango medio. Eran bastante amenazantes a corta distancia, pero no en comparación con las otras 3 clases de luchadores. Al alejarse, sería capaz de aprovechar sin esfuerzo la apertura, y no había ningún lugar para que Moon Lurin Frost de Dumin corriera. Mar sin límites ya había comenzado a recolectar ki, listo para atacar. Tengo que actuar antes de aterrizar. Aunque no tenía idea de cómo Fan Rui lo había notado, no era el momento de reflexionar sobre ello. Su emboscada había fallado, y necesitaba hacer algo rápidamente antes de ser atrapado por el contraataque de Fan Rui. Sin embargo, no tenía muchas opciones. Todo lo que pudo hacer fue tratar de hacerlo más difícil para Fan Rui. Como resultado, Moon Lurin Frost torció suavemente su cuerpo. Sus movimientos debían ser muy minuciosos para que pareciera natural. También necesitaba hacerlo antes de aterrizar en el suelo. Dumin quería empujar la estalagmita para poder atacar primero. Pero Moon Lurin Frost solo se había movido un poquito, cuando Boundless Sea empujó sus palmas. Dragon Wave. La ola de ki estaba llena de intenciones asesinas. Esta habilidad podría controlarse después de que fuera disparada. Dumin ya no podía molestarse en hacer que sus movimientos fueran sutiles. Moon Lurin Frost enderezó su cuerpo en pánico y saltó de la estalagmita. Su mirada estaba clavada en mar ilimitado. Sin embargo, Dumin descubrió que no tenía forma de atacarlo. Todos los ataques que pudo hacer fueron sellados completamente por Dragon Wave. Todo había estado dentro de las expectativas de Fan Rui. ¿Podría esquivar esta onda del dragón? Moon Lurin Frost ya no tenía ningún lugar del que pudiera saltar. Si quería esquivar mientras estaba en el aire, solo podía confiar en una habilidad. Vio la onda del dragón rugiendo hacia Moon Lurin Frost. Tenía que actuar de inmediato. Falling Light Blade. La luz de la espada brilló. Moon Lurin Frost cayó directamente hacia abajo. Dragon Wave no podría seguir el ritmo de Falling Light Blade. Pero Mar sin límites podría. Al darse cuenta de que Dumin tenía su atención en Dragon Wave, Fan Rui hizo que Boundless Sea se precipitara hacia adelante. ¿Dragon Wave? Había abandonado el control sobre eso. Mar sin límites reunió una nueva ola de ki. Sin esperar a que aterrizara la hoja de luz descendente de Moon Lurin Frost, le arrojó el ki. Dumin finalmente no tenía más opciones. Ráfaga de flash. Mar sin límites golpeó a Moon Lurin Frost con su palma.
La hoja de luz que cae fue interrumpida. Ki floreció violentamente, enviando a Mon Lurin Frost a volar de regreso. Dunmin perdió el control de su personaje, y la anterior Dragon Wave también lo golpeó. Fan Rui había encadenado estas dos habilidades para realizar un ataque de pinza desde el frente y la espalda. El daño infligido por Flash Burst no puede ser subestimado. El efecto de Dragon Wave fue molesto. El objetivo alcanzado por él habría disminuido la velocidad de ataque y el poder de ataque durante un período de tiempo. Mon Lurin Frost voló de regreso a donde vino hacia esa estalagmita. Mar sin límites no lo persiguió. En cambio, comenzó a recolectar ki nuevamente. ¿Qué vendría después? Golpe de perforación del cielo. Mar sin límites empujado con sus dos palmas. El ki reunido se tragó la helada atrayente de la luna en el aire. Dunmin no pudo atender lo que estaba detrás o lo que estaba delante. El skipping sin streak hizo que Mon Lurin Frost se estrellara aún más en la estalagmita. La fuerza del impacto fue bastante pesada. Trozos de arena se desprendieron de la estalagmita y cayeron. Dunmin estaba aturdido. Se dio cuenta de cómo Fan Rui lo había notado. Resultó que su salto silencioso aún emitiría señales. La estalagmita parecía resistente, pero cada vez que aterrizaba, trozos de arena se sacudían, lo que Fan Rui había notado inesperadamente. Fan Rui no estaba tan aburrido como parecía. Había estado muy concentrado. De lo contrario, ¿cómo podría haber notado un detalle tan pequeño? El temblor que había producido al aterrizar no podía compararse con cuando se estrelló contra la estalagmita debido a la ola del dragón. Los trozos de arena que cayeron serían mucho más pequeños, sin embargo, Fan Rui todavía los había notado. Tu mayor error es jugar sucio delante de mí. Un mensaje saltó en el chat. Sus palabras fueron bastante dominantes, pero cuando lo pensaste con más cuidado, toda esa nobleza pareció desaparecer. ¿No estaba diciendo básicamente que soy más sucio que tú? No había tal cosa como parecer imponente cuando jugaba sucio, sin embargo, Fan Rui lo había hecho sonar de esa manera. Fan Rui, estaba realmente muy sucio. Capítulo 1607. Todo golpeando. Sí, estás más sucio que yo, Dunmin respondió inesperadamente a Fan Rui de inmediato. Parecía bastante ansioso y muy feliz de reconocerlo. Mierda. No puedes perder, incluso si está en estar sucio. Lubo Yuan saltó de su asiento. Se había sentido bastante infeliz por su derrota en la arena del grupo. Justo cuando se sentía particularmente triste, vio a Dunmin admitir que no podía compararse con su oponente y no podía soportarlo. En cuanto a lo que se estaba comparando, ese no era el punto. Bueno, Fan Minghua tosió. Por la forma en que juega Tan Rou, no creo que aprecie mucho a las personas que juegan sucio, dijo Jian Botao. Fan Rui lo golpeó justo donde duele. Dijo Fan Minghua. Es por eso que inmediatamente dejó las cosas claras, dijo Jian Botao. Si eso es todo lo que le preocupa, ¿cómo va a ganar? Lubo Yuan estaba muy insatisfecho con la forma en que Dunmin dejaba que sus emociones afectaran el partido, especialmente en uno tan crucial como la final. No te preocupes, Jian Botao le dio unas palmaditas en la espalda a Lubo Yuan, él está muy concentrado en este momento. Incluso si está pensando en Tan Rou, todo lo que tendrá en mente es jugar lo mejor posible. Confía en él. Lubo Yuan todavía quería decir algo, pero cuando vio que ocurría un nuevo desarrollo en el escenario, pudo contenerse. Después de que Dunmin respondió a Fan Rui, inmediatamente contraatacó. No había suciedad, solo justicia. Se giró para enfrentarse a Mar ilimitado, slash sword slash. La luz de la espada salió volando. Mon Lurin Frost acababa de estrellarse contra una pared después de ser golpeado por Dragon Wave. Todo su cuerpo estaba temblando, lo que le dificultaba mucho atacar con precisión. Aún así, Dunmin dejó escapar un ataque. La Slash Sword Slash chocó con el ki de Boundless Sea. Blade Masters hizo daño físico, mientras que Ki Masters Ki hizo daño mágico. Físico contra mágico. Fue mucho más difícil calcular cuál tenía mayor prioridad. Boundless Sea había disparado un Spirit Reaches al Rainbow, una habilidad Ki Master Awakening. Su poder no necesitaba ser dicho. Por otro lado, Downwind Sword Slash era una habilidad de Blade Master con muy alta prioridad. Cuando las dos habilidades chocaron, no hubo interacción entre ellas. El Slash Sword Slash movió más allá del ki, golpeando Boundless Sea. El espíritu llega al arco iris continuó su viaje hacia adelante, golpeando a Mon Lurin Frost. Golpear.
Moon Frost fue golpeado nuevamente. Fan Rui había explicado hasta qué punto Moon Frost se recuperaría después de estrellarse contra la estalagmita. Su ataque había sido extremadamente preciso. Sin embargo, Fan Rui no había pensado que Dunmin enviaría un ataque propio en estas circunstancias. También fue un Slash Sword Slash. Desafortunadamente, Dunmin fue demasiado lento. Porque Moon Frost había sido golpeado por Dragon Wave. Su velocidad de ataque y poder de ataque se habían reducido. Como resultado, a pesar de ejecutar bellamente el Slash Sword Slash, no fue tan poderoso ni tan rápido como debería haber sido. Aún así, no sería fácil para Boundless Sea esquivarlo. La ejecución de Dunmin había sido demasiado acertada. Fan Rui no podría evitarlo a menos que usara una habilidad. Como resultado, en lugar de esquivar, bloqueó. Fan Rui pudo responder a tiempo debido a la velocidad lenta del ataque. Mar sin límites empujado con sus palmas. Ki se reunió frente a él y luego se amplió rápidamente, formando un escudo de onda Ki. Pai. Ki Wave Shield no era un objeto material. Sin embargo, cuando el Slash Sword Slash lo golpeó, la colisión aún hizo un sonido. El inmaterial Ki Wave Shield era como un objeto material, y se hizo añicos como uno. Lo había bloqueado, pero Fan Rui todavía sentía un poco de miedo persistente por el ataque. La Slash Sword Slash se había ralentizado debido a la onda del dragón, que le dio tiempo suficiente para formar un escudo de ondas Ki. El Slash Sword Slash también había sido menos poderoso, lo que lo hizo lo suficientemente débil como para que su Ki Wave Shield lo resistiera. Si el Slash Sword Slash hubiera sido más rápido o más fuerte, Boundless Sea habría recibido un gran golpe. Aunque Boundless Sea pudo bloquear el ataque, porque tuvo que lidiar con él, no pudo continuar su combo en Moon Frost. Como resultado, una Moon Frost se recuperó del ataque de Spirit Reaches al Rainbow, usó triple slash para acercarse al mar ilimitado. Ki Masters tenía capacidades de corto alcance, pero el combate cuerpo a cuerpo no era su especialidad. Contra un Blade Master, que se especializó en combate cuerpo a cuerpo, la mayoría de los Ki Masters elegirían huir. Pero Fan Rui era un sucio Ki Master. Parecía ser el tipo de persona que evitaría este tipo de situaciones desfavorecidas, pero hizo un movimiento sorprendente. Espiral Ki. Mar sin límites no se retiró. Se mantuvo firme y dejó escapar un espiral Ki. El Ki en espiral envolvió instantáneamente una gran área frente al mar ilimitado. Dunmin no entró en eso. Simplemente estaba en su tercer corte de su triple slash, por lo que cambió de dirección y pasó la espiral Ki. Sin pausa, cortó con su espada, usando el ataque de Blade Master más rápido posible, la habilidad de nivel 75, Meteor. Pero esta vez, antes de que llegara la forma de meteorito, perdió su resplandor. La mano derecha de Moon Frost fue atrapada por la mano izquierda de Boundless Sea. Bloque de cuchillas de manos vacías. No era una habilidad de Ki Master. Esta fue la habilidad que Fan Rui había elegido para ponerse su ar. Todos los jugadores aprovecharían la habilidad extra que tenían. Porque no solo era otra herramienta, era un desconocido para el oponente. Cuando se usa correctamente, su primer uso en una pelea siempre brillaría. Ireshiu pudo aprovechar este principio casi ilimitadamente debido a su carácter no especializado y su arma especial. Podría usar un total de 12 habilidades diferentes por primera vez. Otras clases fueron diferentes. Todos solo tenían una oportunidad, y debido a que el rango de posibilidades era mucho menor en comparación con un no especializado, el oponente a veces podía adivinar de qué se trataba. Sin embargo, no fue el caso hoy. El ojo electrónico de Sumuchen y el puño de agarre a la nube de Luoyuan se habían utilizado con gran efecto en su primer uso. Sumuchen había usado Electronic Eye para acabar con Jian Botao sin esfuerzo. Luoyuan había usado el puño de agarre de la nube para acercarse con éxito a Dancing Rain, dándose la ventaja al principio. Desafortunadamente, no pudo convertir esa ventaja en una victoria. Ahora, Fan Rui había elegido el bloque de cuchillas con las manos vacías, y también tuvo un gran efecto. Fan Rui había predicho que Dunmin esquivaría fácilmente su espiral Ki y había utilizado el bloque de cuchillas con las manos vacías de antemano, así fue como pudo bloquear Meteor Form, el ataque más rápido del maestro de cuchillas. Fue una habilidad de desmantelamiento. Bloquear y luego tirar. Incluso si fuera solo el nivel 1, esta estructura básica siempre existiría. Boundless Sea bloqueó el ataque y luego golpeó el estómago de Moon Frost.
Si esta habilidad se usara de manera suficientemente agresiva, el lanzamiento enviaría al oponente volando de regreso. Sin embargo, Boundless Sea había golpeado muy suavemente. Moonluring Frost no se movió ni una pulgada después de recibir el golpe. Sin embargo, la expresión de Dunmin ya había cambiado. Fan Rui había renunciado a la explosividad del lanzamiento para minimizar el efecto del lanzamiento, para poder seguir con los movimientos ofensivos de su propia clase. Dunmin no tenía forma de esquivar porque con el lanzamiento, la mano de Boundless Sea ya estaba tocando su estómago. La diferencia entre Keymasters y otras clases cuando atacaron fue que Keymasters no necesitaba hacer ningún movimiento de brazos o muñecas para producir una fuerza. Sus ataques se basaron principalmente en Ki, que fluía desde su cuerpo interno. Como su mano ya estaba en Moonluring Frost, podía atacar de inmediato. El Ki viajó rápidamente de su cuerpo a sus manos mucho más rápido de lo que Moonluring Frost podía balancear sus brazos. Pulse Break. Break Intelligence. Break Intelligence redujo la estadística de inteligencia del oponente, lo que redujo el poder de ataque mágico y la resistencia mágica del oponente. Keymasters causó daño mágico. Por lo tanto, el propósito de esta habilidad era reducir drásticamente la débil resistencia mágica de Moonluring Frost aún más para poder maximizar su DPS hacia él. Una vez que el Pulse Break entró en vigor, comenzó la verdadera ofensa. Comenzó con una suave nube empujando la palma, seguida de una espiral Ki Rush. El combo era muy estándar. No se pudo ver un poco de suciedad. Para el golpe final, terminó con Ki Gon Blast. Después de un combo estándar, terminó perfectamente con una habilidad de nivel 75. Fan Rui no hizo nada nuevo con su combinación. Terminó con un Ki Gon Blast confiable, vertiendo Ki en Moonluring Frost. La ligera armadura usada por Moonluring Frost tembló por el violento Ki. Cuando su cuerpo voló hacia atrás, la sangre brotó de la boca de Moonluring Frost. Admítelo, no puedes vencerme no solo en la suciedad. Fan Rui se burló con arrogancia. Sus ataques habían sido extremadamente eficientes. Aparte del alcance del espíritu al arco iris que falló, todos sus otros ataques habían aterrizado en Moonluring Frost. Todo había tenido lugar en uno o dos intercambios, sin embargo, Moonluring Frost ya había perdido el 54% de su salud. Solo le quedaba el 34%. En cuanto a su mar ilimitado, el mar sin límites de Fan Rui no había perdido salud. Estaba en un perfecto 100% de salud. Todo el estadio estaba en completo silencio. Ese bastardo desvergonzado y despreciable, que simplemente se sentó allí detrás de una estalagmita al principio, de alguna manera dominaba a Dunmin, que estaba jugando increíble hoy. Dunmin había demostrado que estaba en una forma increíble durante su partido contra Sumuchen. No, incluso en este partido, Downwind Sword Slash mostró lo bien que estaba jugando. Aún así, Fan Rui lo estaba abrumando por completo. Moonluring Frost se puso de pie después de ser golpeado por la explosión de Ki Gon e inmediatamente contraatacó. Un rastro de sangre aún colgaba de su boca debido al daño del Ki. ¿No está siendo demasiado impaciente? ¿Ha perdido la calma? Era difícil no pensar estos pensamientos al ver la impaciencia de Dunmin. Sin embargo, Fan Rui sintió un escalofrío por la espalda. Sabía mejor que Dunmin contraatacar de inmediato era la mayor amenaza para él en este momento. Este bastardo. Realmente está jugando bien hoy. Fan Rui no pudo evitar admitirlo. Capítulo 1608. Demasiado honesto. La combinación de Moonluring Frost agotó muchas de las habilidades que Boundless Sea tenía disponibles. Durante un combo, ambas partes debían prestar atención a las habilidades que se usaron. El equipo que realizó el combo quería dejar la menor cantidad de aperturas posible para que su oponente se aprovechara. El lado que se estaba combinando quería buscar oportunidades para salir del combo. Fan Rui no se dejó llevar tanto que dejaría grandes agujeros para sí mismo después de terminar su combo. Sin embargo, debido a que había encadenado tantas habilidades, no le quedaban muchas habilidades para usar y sus opciones eran bastante limitadas. Si Dunmin contraataca de inmediato, Fan Rui estaría en mayor peligro. Fan Rui claramente sintió este peligro. Un contraataque tan rápido no podría haber sido por impulso. Dunmin había calculado con calma cuándo exactamente su contraataque sería más efectivo. Dunmin estaba jugando como si estuviera en llamas. Mar sin límites había aparecido justo y grandioso hace un momento. En el siguiente segundo, se convirtió en la reencarnación de la vulgaridad.
Estaba rodando por todo el suelo, huyendo y escondiéndose, todo para escapar del contraataque de Dunmin. Dunmin está jugando extremadamente bien hoy, y Xiu una vez más trajo a colación este punto. Pero es demasiado honesto, suspiró Xiu. ¿Entonces? Chengguo no entendió. Carece de variación y delicadeza, explicó Xiu. ¿Finese como en, jugando sucio? Chengguo preguntó. Podrías decirlo. Xiu lo pensó detenidamente por un momento antes de asentir con la cabeza. Dunmin sabía la importancia de hacer el primer movimiento y contraatacó de inmediato. Pero no importa cuán amenazante pueda ser, Fan Rui lo había visto al instante. Si lo hubiera mezclado un poco, habría hecho las cosas mucho más difíciles para Fan Rui. Jugar sucio requería prestar especial atención para controlar el ritmo de un partido. El maestro de jugar sucio, Fan Rui, era un experto en esta área. El contraataque de Dunmin fue demasiado directo y honesto. A pesar de que tenía la iniciativa, cuanto más tiempo pasaba, más débil parecía. Las habilidades de Blae Master también se enfriaron. Cada intento que Dunmin hizo para asestar el primer golpe hizo que su conjunto de habilidades disponibles fuera cada vez más pequeño. Por otro lado, Fan Rui solo estaba enfocado en escapar. Mar sin límites ocasionalmente sufría daños, pero siempre evitaba los golpes críticos. Sus habilidades fueron saliendo gradualmente del tiempo de reutilización. Sin embargo, Boundlessea continuó haciendo lo que pudo para escapar. No parecía haber ningún indicio de que estuviera planeando contraatacar, y estaba haciendo que Chengguo estuviera extremadamente preocupado. ¿Por qué no está atacando de vuelta? Chengguo le preguntó a Xiu. Porque Dunmin está haciendo la misma pregunta, dijo Xiu. Chengguo estaba confundida al principio, pero ella lo descubrió después de pensarlo un poco. Fan Rui estaba haciendo lo que a Dunmin le faltaba anteriormente. Lo estaba mezclando al hacer que Dunmin dudara de sí mismo. Era una forma de controlar el tempo. Dunmin sintió que Fan Rui iba a comenzar a atacar de regreso, pero no estaba viendo signos de un contraataque. Como resultado, Dunmin no tenía idea de lo que Fan Rui planeaba hacer. Le estaba poniendo inseguro sobre lo que debería estar haciendo. ¿Debería continuar atacando? ¿Debería ralentizar el ritmo? ¿Debería dejar salir una oportunidad para atraer a su oponente? Su corazón vacilaba, y todo esto se podía ver por la forma en que se movía su personaje. Una abertura. Una apertura obvia apareció en la ofensa de Moon Frost. Los jugadores normales pueden no haberlo notado, pero los jugadores profesionales espectadores lo vieron de inmediato. Pero Fan Rui no hizo nada. Fan Rui todavía no actuó. Mar sin límites seguía rodando por todo el lugar. ¿Qué está pensando? Incluso los jugadores profesionales comenzaban a inquietarse. En cuanto a Dunmin, inmediatamente notó la apertura y entró en pánico. Asustado, comenzó a pensar en cómo podría devolver las cosas. Sin embargo, Fan Rui no actuó al respecto. ¿No lo vio él? ¿De ninguna manera? ¿En qué está pensando? En cualquier caso, tuve mucha suerte de que se haya perdido el error que cometí. Tengo que concentrarme. Dunmin pensó para sí mismo. Espiral Kiki. Un ki giratorio apareció de repente frente a Moon Frost. Mierda. La reacción de los jugadores profesionales fue aún más intensa que la de los jugadores normales. Después de todo, la mayoría de la audiencia no se había dado cuenta del error de Dunmin, por lo que no entendieron lo repentina que fue la espiral Kiki. Era como si Dunmin se hubiera caído de un acantilado y estuviera volviendo a subir, pero durante este tiempo, Fan Rui simplemente se quedó allí, sin hacer nada. Luego, tan pronto como Dunmin subió, escapando por poco de la muerte, Fan Rui corrió y lo empujó. ¡Qué tan sucio! ¡Qué despreciable! Ni siquiera puedo mirar. Dai Yankee de Thundercloud gritó. Muchos de los jugadores profesionales más jóvenes asintieron con la cabeza de acuerdo. Todos eran demasiado inexpertos para lidiar con la suciedad de Fan Rui. El ki en espiral surgió. Dunmin había sido tomado por sorpresa, pero aún había tiempo para esquivarlo. La condición de Dunmin hoy era piadosa. Había reaccionado de alguna manera a tiempo a este ataque sorpresa. Moon Frost se hizo a un lado, esquivando por poco la espiral Kiki. Justo cuando estaba a punto de contraatacar, de repente dudó. ¿Por qué esto se siente como déjà vu? La última vez que contraatacó después de esquivar por poco una espiral Kiki, Fan Rui no lo había atrapado con un bloque de cuchillas de mano vacía.
Algunos de los jugadores profesionales más astutos y experimentados notaron la duda de Dunmin y tenían el mismo sentimiento que Yeshiu. ¿Es demasiado honesto? Fan Rui tenía numerosas habilidades que podría haber usado para atacar, pero había elegido específicamente usar Espiral Kiki. Su objetivo era traer un recuerdo desagradable para Dunmin y hacerle sentir una sensación de déjà vu. Avanzar o retirarse. La decisión debía hacerse rápidamente. Por otro lado, la vacilación era exactamente lo que Fan Rui quería. La vacilación solo había sido un instante, pero Fan Rui había estado esperando ese instante. Espiral Ki Rush. Fue un ataque similar a Espiral Ki Kid. La diferencia fue que Espiral Ki Rush también llevó al usuario hacia adelante, cerrando la brecha creada por Mon Luring Frost esquivando el Espiral Ki Kid. Dunmin no debería haber sido golpeado por eso, pero dudó cuando no pudo dudar. Golpear. El ki en espiral no era tranquilo. En el momento en que Mon Luring Frost fue golpeado, sonaron chillidos que perforaron las orejas del ki desgarrando su armadura ligera. El sucio Ki Master inmediatamente lució brillante y radiante nuevamente. Habilidad tras habilidad seguida. Ola tras ola de Ki golpeó a Mon Luring Frost desde cerca y desde lejos. El Ki bailaba como un dragón, tragándose la vida de Mon Luring Frost. Dunmin se negó a rendirse. Todavía no era la última ronda. No se había encontrado con la persona con la que quería encontrarse. ¿Cómo podría perder aquí? El inmortal guía el camino. De repente, Mon Luring Frost balanceó su espada, separando el rugiente ki hacia el cofre del mar sin límites. ¿Bloque de hoja de mano vacía? Vamos a verlo. Dunmin estaba completamente listo para el bloque de cuchillas de manos vacías de Boundless Sea. Pero para su sorpresa, los dos brazos de Boundless Sea no se levantaron. Mar ilimitado sacó el pecho hacia adelante y dio un paso hacia él, preparado para recibir el golpe. Mierda. Dunmin maldijo. Había estado completamente concentrado en el bloque de cuchillas de mano vacía, pero lo que vino fueron huesos de hierro reforzados. Supongo que eso es todo. El retroceso de la guía inmortal del camino no tuvo efecto contra un objetivo super blindado. El ki de Boundless Sea causó estragos, destruyendo la última parte de la salud de Mon Luring Frost. Happy Fan Rui, ganó. Capítulo 1609. Directamente ignorado. Fan Rui había obtenido una victoria sobresaliente. A Boundless Sea todavía le quedaba un 77% de vida. Dunmin abandonó el escenario abatido, pero recibió muchos aplausos de la multitud. Aunque había perdido bastante, su victoria contra Su Muchen había sido hermosa. Sus fanáticos no serían tan fáciles de olvidar su brillante actuación. Aún así, Dunmin estaba abatido. Después de todo, además de ganar, había aportado sus sentimientos personales al partido. Cuando regresó a su asiento y recibió consuelo de sus compañeros de equipo, no pudo evitar mirar primero hacia los asientos de Happy. No hay forma de salvarlo. También podría venderlo a Happy. Jaja, estaba pensando, cuando lo vendamos a Happy, deberíamos hacerlo como un intercambio por Tanrow. ¿No sería gracioso? Eran las finales, y Samsara estaba detrás, pero los jugadores de Samsara aún podían bromear. Había que decir que el equipo había cultivado un ambiente saludable de confianza. No importa en qué situación se encontraran, siempre mantenían la calma. Si estaban a la cabeza o se estaban quedando atrás, todo era parte de la competencia. Lo enfrentarían con una perspectiva esperanzadora de que al final ganarían. Es mi turno. San Xian se levantó. Tenía una larga historia con Happy y con Yeshiu. 2 arenas grupales habían pasado en la final. No había peleado contra Yeshiu en ninguno de ellos, lo que hizo que sus peleas fueran algo menos famosas. En este momento, él era el último jugador de Samsara en la arena grupal. Tendría que vencer a prácticamente 2 retadores de Happy para ganar. No se veía demasiado bien para él. Sin embargo, los fanáticos de Samsara parecían confiar en este nuevo miembro suyo cuando lo vitorearon entusiasmados. Lleno de confianza, San Xian caminó hacia el escenario y saludó a la multitud. Arena grupal, decidiendo ronda. Tendría que vencer a 2 oponentes para ganar. San Xian tenía claro en qué situación se encontraba. Antes de entrar en su cabina de jugadores, no pudo evitar mirar hacia el lado de Happy, hacia Tanrow. El significado detrás de su mirada hacia Tanrow era completamente diferente al de Dunmin. Dunmin había estado esperando jugar con ella. Por otro lado, San Xian estaba luchando, diciéndole estaré esperando. No era ajeno al ardiente espíritu de lucha de Tanrow.
Sin embargo, Tan Rou era un novato, mientras que San Xian era un dios superior. Desafiar a un novato a una pelea parecía bastante ilógico. Sin embargo, su desafío tenía otra capa de profundidad. Estaba ignorando por completo el 77% de salud de Fan Rui. Fan Rui era un jugador All-Star. Él era el maestro de jugar sucio. Solo en términos de estado, era un objetivo mucho más adecuado para que San Xian lo desafiara. Sin embargo, San Xian lo estaba ignorando por completo. A los ojos de San Xian, la derrota de Fan Rui fue una conclusión inevitable. Los fanáticos de Samsara de repente vitorearon y aplaudieron aún más fuerte. Todos en API se miraban el uno al otro. Su compañero de equipo estaba siendo faltado al respeto, pero cuando recordaron que el único al que le faltaban el respeto era Fan Rui, que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, todo parecía bastante divertido. Desearía poder decirle, dijo Su Muchen. ¡Qué terrible! Vamos a darle un momento de silencio, dijo Yeshiu. No quiero jugar en la arena grupal de hoy. Estas palabras eran bastante raras viniendo de Tan Rou, que anhelaba una buena pelea. Sí, eso es lo que esperamos en cada partido, dijo An Wenyi. Tan Rou generalmente se colocaba como el último jugador de API en la arena grupal. No jugar significaba que API tendría al menos 2 puntos de ventaja. Fue un resultado que API siempre esperó. Un Wenyi decía la verdad. Siempre espero que el jefe pueda 1v5, Ahmed Bun realmente adoró a Yeshiu como si fuera un dios. Incluso Yeshiu avergonzado a veces. Veamos jugar a Fan Rui, Yeshiu apresuradamente trajo el tema de vuelta al partido. Las dos partes se cargaron en el mapa, y el partido pronto comenzó. Rendición. Fan Rui comenzó a hablar basura sobre San Xian. Desafortunadamente, el pobre Fan Rui no sabía que para San Xian, él ya era un hombre muerto. Jaja. San Xian claramente no tenía interés en hablar con un hombre muerto. Una hoja de otoño se precipitó hacia el centro del mapa. Y para sorpresa de todos, el mar sin límites de Fan Rui no se veía por ninguna parte. ¿Dónde te escondes esta vez? San Xian preguntó en el chat. En un lugar donde no estás esperando, respondió Fan Rui. ¿Es eso así? San Xian dijo. Una hoja de otoño parecía estar dando un paseo casual mientras disfrutaba de su entorno. No parecía tener prisa por encontrar mar sin límites. Pronto, Wanautun Leaf llegó a una estalagmita. Los espectadores de repente sintieron una sensación de déjà vu. Antes de que pudieran recordar de dónde venía el déjà vu, vieron saltar una hoja de otoño, 1, 2, 3 veces, 4 veces. 4 saltos, y una hoja de otoño estaba en la cima de una estalagmita. Todos de repente lo recordaron. ¿No era esto lo que hizo Dumin? ¿Estaba San Xian planeando recrear la pelea anterior? ¿Qué significa esto? ¿Haciendo exactamente lo mismo? ¿Está tratando de demostrar que es mejor que su compañero de equipo? Cheng-Gu dijo con desdén. Su aversión por San Xian la hizo incluso querer luchar por la justicia para los jugadores de Samsara. Ya veremos, Yeshiu no llegó a conclusiones apresuradas. Cheng-Gu curvó sus labios y continuó mirando el mapa. Una hoja de otoño tomó la misma ruta que Monluring Frost de Dunmin la última ronda. Su salto fue suave. Parecía que todo Samsara había practicado en esta área. Una hoja de otoño. Cheng-Gu siempre encontró el nombre particularmente llamativo. Wanautun Leaf era un personaje que amaba hasta la muerte. ¿Quién sabía cuántas veces lo había animado? Sin embargo, animarlo también significaba animar al jugador. El dueño de Wanautun Leaf había cambiado, pero era difícil para los fanáticos separarse de sus sentimientos por el personaje. Cada fanático leal estaba acostumbrado a ver a su jugador familiar y su personaje familiar juntos en el escenario. Un cambio de jugador o personaje siempre fue doloroso para ellos. Una hoja de otoño había cambiado de dueño, y el nuevo dueño era particularmente molesto, que también era su oponente. Fue insoportablemente incómodo para Cheng-Gu. Sin embargo, no podía decir nada al respecto porque sabía que cualquier cosa que sintiera sobre Wanautun Leaf no podía compararse con lo que Yeshiu sentía. En las finales de la Liga Challenger el año pasado contra Excelente Era, Yeshiu había luchado personalmente contra Wanautun Leaf. Cheng-Gu sintió que su corazón se agriaba solo de pensarlo. Incluso había llorado un poco en privado. Ella soñaba con llevar Wanautun Leaf a API, para que Yeshiu se reuniera con él.
Incluso si Yeshiu ya no lo jugaría más, incluso si Tanrou fuera quien lo usara, Wan Outun Leaf no sería su oponente al menos. Sin embargo, Wan Outun Leaf terminó yendo junto con el molesto Sanxian a Samsara. Y una vez más, Wan Outun Leaf se había convertido en un obstáculo en su camino hacia la línea de meta. Una hoja de otoño. Chenguru espada un voto silencioso. Un día, ella definitivamente lo llevaría a Api. Incluso si no lo usarían, incluso si él simplemente permanecería allí como un recuerdo, ella realmente ya no quería ver a Wan Outun Leaf como su enemigo, especialmente como enemigo de Yeshiu. Pero cada vez que pensaba en este punto, se sentía asustada porque sabía claramente sobre las circunstancias financieras de Api. Incluso si Api pudiera reunir suficiente dinero para comprar un personaje de primer nivel, no sería tan fácil. San Xian era un jugador joven, y se había integrado con éxito en Samsara. Este equipo campeón no iba a renunciar a un activo importante en su equipo tan fácilmente. Recuperar Wan Outun Leaf fue quizás un pensamiento para el futuro. Como jefe del equipo, Chengguo tuvo la paciencia y la determinación de esperar hasta ese día. Pero Yeshiu, ¿cuánto tiempo le queda como jugador profesional? ¿Habría algún día en que ella pudiera verlo pelear junto a Wan Outun Leaf nuevamente? Chengguo sabía que estas esperanzas eran pequeñas. Todo lo que podía esperar era que se encontraran con una hoja de otoño con menos frecuencia. Al menos no se encontraron en la arena del grupo, la última ronda y esta ronda. Chengguo solo pudo consolarse a esta manera. Una hoja de otoño saltó ágilmente de una estalagmita a otra, buscando debajo de él. Pero esta vez, Fan Rui no copió lo que hizo la última vez. Boundless Seano se agachó detrás de una estalagmita, esperando en silencio a que llegara su oponente. En cambio, estaba cambiando constantemente entre escondites. Aunque aún no había visto a su oponente, estaba jugando con mucha cautela como si su oponente estuviera justo a su lado. No había forma de que los jugadores de Api pudieran usar las estalagmitas como cobertura, así como los jugadores de Samsara, que habían practicado con este mapa. Sin embargo, el sucio Fan Rui estaba haciendo todo lo mejor que podía. La transmisión ya tenía bastante experiencia, prestando mucha atención a los movimientos de Boundless Sea. La transmisión se alejó y miró a su alrededor desde diferentes ángulos para mostrarle a la audiencia lo difícil que era notar los movimientos de Boundless Sea. Sin embargo, esta dificultad se construyó sobre la base de que estaba en el mismo nivel que su oponente. San Xian estaba saltando entre las estalagmitas como lo había hecho Dunmin anteriormente, pero no parecía que Fan Rui se hubiera dado cuenta. Mar Ilimitado continuó corriendo sigilosamente por el suelo, pero San Xian finalmente lo había localizado desde arriba. Una hoja de otoño cambió inmediatamente de dirección hacia el mar sin límites. En este momento, Wan Outun Leaf se estaba moviendo hacia un área donde Mon Lurin Frost no había ido antes. Al saltar, Wan Outun Leaf se movió más rápido que Boundless Sea. Cada vez que Fan Rui alcanzaba una estalagmita, siempre se agachaba allí por un momento. Finalmente, una hoja de otoño lo alcanzó. Con un salto, aterrizó en una estalagmita detrás del mar sin límites. ¿Qué? Fan Rui notó de inmediato una anormalidad. Se dio cuenta de que algo había sucedido, pero no miró por encima de él. En cambio, asomó la cabeza por detrás de la estalagmita para mirar a su alrededor. Capítulo 1610. ¿Querías que viera esto? San Xian dejó escapar una sonrisa, pero esta vez, nadie pudo verla. Una hoja de otoño no hizo ningún movimiento inusual. Él simplemente saltó hacia abajo. Todo hasta ahora había ido igual que la lucha de Dunmin contra Fan Rui. Las diferencias comenzaron después de que Wan Outun Leaf saltara. Dragón rompe las filas. Una hoja de otoño se estrelló como un meteorito. Al tomar prestada la fuerza de la gravedad junto a Dragon Breaks the Ranks, su velocidad de caída fue muchas veces más rápida que cuando cayó Moon Lurin Frost. Una fuerza tan poderosa era naturalmente muy notable, pero Fan Rui todavía no levantó la cabeza para mirar hacia arriba. Sin embargo, los movimientos de Boundless Sea no fueron tan pausados como antes. Se apresuró hacia adelante, no para alejarse, sino para rodear la estalagmita. Mar sin límites rodeaba la estalagmita. La feroz Wan Outun Leaf pareció congelarse repentinamente en este momento. Luego, una hoja de otoño empujó la estalagmita, colocando su lanza, Evil Annihilation, horizontalmente frente a él. Parecía que planeaba cambiar de dirección antes de tocar el suelo.
Sin embargo, parecía que su tiempo estaba un poco apagado. Al final, una hoja de otoño tocó el suelo y se dio la vuelta, pero no hizo un giro lo suficientemente grande. Su cuerpo estaba doblado, y el impulso de Dragon Breaks de Ranks desapareció por completo. Casi parecía que estaba arando los campos. Jajaja, Chengguo no contuvo su risa, ¿querías que viera esto? Bueno, Yeshiu no sabía qué decir. Según las acciones de San Xian, si Fan Rui hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo la última ronda, sin importar cómo lo mezcló, el dragón rompe los rangos de la hoja de otoño de San Xian sería capaz de lidiar con eso. Su giro extremadamente técnico en ángulo recto en el aire fue realmente bastante brillante. No era algo que cualquiera pudiera hacer, y como resultado, eso dificultó la predicción del oponente. San Xian había utilizado completamente la información que obtuvo de la lucha de su compañero de equipo contra Fan Rui. No era como pensaba Chen Guo, usando el mismo método exacto para mostrarle a su compañero de equipo que era mejor que él. Estaba usando el mismo método para poder replicar la respuesta de Fan Rui. Como sabría lo que haría Fan Rui, podría encontrar una manera de contrarrestarlo. Fue un ejemplo perfecto de una estrategia de equipo de arena grupal, aprovechando el conocimiento adquirido de rondas anteriores. Desafortunadamente, Fan Rui hizo algo completamente diferente de lo que hizo la última ronda. Mar sin límites rodeaba directamente la estalagmita. No importa cuán brillante fue su turno, era imposible para Wan Autun Leaf dar vueltas alrededor de la estalagmita tan rápido. San Xian había sido tomado por sorpresa. La sorpresa lo hizo reaccionar un poco demasiado lento, y terminó vacilando en el giro extremadamente técnico en el aire. Por eso Wan Autun Leaf parecía que era un granjero que araba el campo en este momento. Como no pudo ejecutar el movimiento a la perfección, hubo una pequeña abertura. Mar sin límites dio la vuelta y disparó una explosión de ki. Golpe de perforación del cielo. El ki voló rápidamente, pero falló. Una hoja de otoño parecía saber que Mar sin límites había atacado detrás de él. Él saltó, saltando sobre el Skippy sin Strike. Luego, se dio la vuelta en el aire. La magia de batalla ya se estaba acumulando alrededor de su lanza, Evil Annihilation. Estrellarse. Destrozando las tierras. La magia descendió y luego se extendió hacia afuera. La superficie de la tierra se hinchó y luego explotó. La magia se condensó y explotó, enviando tierra volando violentamente al aire. Fan Rui sabía que la situación no era buena y no se atrevió a luchar contra ella. Mar sin límite se escapó inmediatamente. San Xian había detenido por completo el ataque furtivo de Fan Rui. En este instante, Chen Guo odiaba admitirlo, pero, parecía ver una sombra del antiguo dios de la batalla. Blandiendo su lanza, Wan Autun Leaf persiguió al mar ilimitado. Mientras Boundless Sea corría, volvería la cabeza para mirar detrás de él. Parecía estar en pánico. Pronto, llegó a otra estalagmita e inmediatamente se escondió detrás de ella. San Xian no dudó. Una hoja de otoño corrió hacia la estalagmita en diagonal. En el momento en que circulas detrás de una estalagmita, habrá una pequeña abertura. Sin embargo, esta apertura era demasiado pequeña y, para la mayoría de las personas, no era tiempo suficiente para responder a un posible ataque furtivo. Sin embargo, San Xian tenía la confianza de que podía. Un paso. No había nada detrás de la estalagmita. Mar sin límites tenía planes de hacer un ataque furtivo. Después de usar la estalagmita para bloquear la visión de San Xian, continuó escapándose. San Xian se burló. Una hoja de otoño continuó persiguiendo. Sin embargo, hasta ahora, Wan Autun Leaf no había tenido la oportunidad de crear cazadores neutrales. Como resultado, no tenía mucha ventaja en la velocidad de movimiento, y los dos mantuvieron la misma distancia entre ellos. Sin embargo, San Xian no tenía prisa. Solo necesitaba mantenerse lo suficientemente cerca del mar sin límites. Puede que no se ponga al día, pero ¿qué pasa después de que su Dragon Breaks de rank se haya enfriado? Todos se dieron cuenta. La transmisión puso una cuenta regresiva especial, mostrando el enfriamiento de Dragon Breaks de Ranks como si fuera el temporizador de muerte de Boundless Sea. Chen Guo no pudo reír. La última ronda, Fan Rui parecía dominante contra Dunmin. En esta ronda, San Xian lo perseguía como si fuera un perro callejero. ¿No hay nada que pueda hacer? Chen Guo miró a Yeshiu. Yeshiu entendió su intención y respondió. No te preocupes. Fan Rui todavía tiene el control. ¿En control?
Chenguru miró al mar ilimitado. Parecía más como si hubiera perdido completamente el control. Si eso es lo que San Xian está pensando también, entonces sería genial, suspiró Yeshiu. ¿Qué se supone que significa eso? Chenggu respondió. Jaja, Yeshiu fingió como si no lo supiera. Bueno. Dragon Breaks de Ranks está a punto de estar fuera de enfriamiento. Pan Lin gritó. 3, 2, 1. Pan Lin pronto se tragó sus palabras porque San Xian no hizo lo que había imaginado, inmediatamente usando Dragon Breaks de Ranks una vez que salió del enfriamiento. San Xian no tenía prisa. Podía ver que Fan Rui no estaba en pánico. Fan Rui seguía huyendo porque no había encontrado ninguna oportunidad para contraatacar. Si hizo un movimiento apresuradamente, podría estar dando a San Xian una oportunidad para atacarlo. Un solo Dragon Breaks de Ranks no sería suficiente para cerrar completamente la distancia entre los dos. San Xian había ignorado por completo a Fan Rui y provocado a Tan Rou, pero eso no significaba que estaba subestimando a su oponente. Desde el principio, había usado todo el conocimiento que tenía para ganar ventaja. Esto fue más que suficiente para demostrar que tenía respeto por su oponente. San Xian no era tan joven e ingenuo como cuando era capitán en Team Conquering Clouds, ni era tan arrogante como cuando estaba en Team Excellentera. Había madurado, usando el comportamiento apropiado para enfrentar un partido. ¿Van a seguir corriendo hasta el final? Al ver que ninguna de las partes estaba haciendo nada aparte de correr, los espectadores no pudieron evitar perplejarse. La final fue un gran escenario para estar. No podía terminar siendo un concurso de quién era mejor para controlar su resistencia, ¿verdad? Eso sería muy aburrido. Aunque eso era lo que la mayoría de la gente pensaba, realmente no parecía haber nada, aparte del consumo de resistencia que cambiara la situación. La transmisión mostró las barras de resistencia en los dos personajes, lo cual era extremadamente raro de ver en un partido profesional. Parece que Mar Ilimitado durará más, dijo Pan Lin. Dudo que alguna de las partes tenga problemas para controlar su resistencia adecuadamente. Sin embargo, existe una disparidad inherente entre sus clases. A pesar de que One Autun Leaf tiene un poco más de resistencia, los Keymasters consumen la resistencia más lentamente. Probablemente esté diseñado de esa manera para mostrar cómo la circulación de Ki permite a los maestros de Ki utilizar su energía de manera más eficiente. Li Yibo dijo. Sin embargo, a nadie realmente le importa, ¿no? Dijo Pan Lin. Pero en este momento, es muy importante, refutó Li Yibo. Pensar que aprovecharía un detalle tan pequeño, no es de extrañar que sea Fan Rui, dijo Pan Lin. Sí. Entonces tendrá un poco más de resistencia para usar, que puede usar para correr un poco más rápido y alejarse de San Xian. ¿Y después de eso? Dijo Pan Lin. Después de eso, puede usarlo para encontrar la oportunidad de contraatacar, Li Yibo se esforzó por explicar. Pan Lin sintió que también era una justificación bastante improbable. Tales cálculos precisos, que requieren una ejecución perfecta durante un largo periodo de tiempo, todo para poder alejarse un poco más de su oponente. Eso no parecía muy lógico. Algunas palabras no estaban destinadas a decirse en voz alta, pero en sus corazones pensaban lo mismo. Ya me quité los pantalones y ¿quieres que vea esto? Una vez que la carrera terminara, comenzaría de nuevo. Este tipo de desarrollo era demasiado aburrido para verlo. Pan Lin y Li Yibo no tenían forma de exagerar las cosas. Evitar que la gente dormitara fue lo mejor que pudieron hacer. Una hoja de otoño se quedó sin resistencia, dijo Pan Lin, indiferente. Sí, respondió Li Yibo con indiferencia. Fan Rui debería saber, ¿verdad? Él debería saberlo. ¿Crees que San Xian tiene alguna idea? Dijo Pan Lin. Si tuviera alguna idea, ¿no las habría usado ahora? Li Yibo respondió. Cierto, y está fuera. Sip. Y ahora Dragón rompe los rangos, joder. Pan Lin gritó. No pudo evitar maldecir, y no lo había notado todo. Estaba completamente asombrado. No lo había esperado en absoluto. Pensar que San Xian elegiría usar Dragon Breaks de Ranks una vez que su resistencia se agotara. Fue realmente sorprendente. Fan Rui tampoco debe haberlo esperado. Ese arrogante San Xian estaba excepcionalmente tranquilo. Fue realmente sorprendente. Dragón rompe las filas. Una hoja de otoño se adelantó, y la velocidad de esta habilidad fue mucho más rápida que un sprint.
Pero había un poco de distancia entre ellos. Dragon Breaks de Ranks tardaría un tiempo en cerrar la distancia, y ahí estaba el problema. Pero, ¿quién esperaría un Dragon Breaks de Ranks en este momento? Una ligera vacilación puede provocar que Fan Rui no pueda reaccionar a tiempo. Pero Fan Rui no dudó. Había pensado inesperadamente en el Dragon Breaks de Ranks. Mar sin límites movió horizontalmente, esquivando con éxito el dragón rompe las filas. Luego, respondió con una espiral de Ki Rush. Sin embargo, Wan Outun Leaf no se detuvo inmediatamente después de que Dragon Breaks de Ranks fallara, como Fan Rui había esperado. Una hoja de otoño siguió pasando junto a él. Como resultado, los dos parecían intercambiar lugares. Una hoja de otoño no pudo cerrar la distancia, pero Fan Rui no pudo contraatacar. Sin embargo, Ki Masters eran expertos en rango medio. Las habilidades que tenía en mente no podían usarse debido a la distancia a la que se encontraban, pero tenía muchas otras habilidades que podía usar. Ki Blade. El ataque fue inherentemente difícil de ver. Con los métodos furtivos de Fan Rui, las personas que no estaban prestando suficiente atención probablemente ni siquiera pensaron que Boundless Sea hizo algo. La Ki Blade voló. Las palmas de Mar sin límites continuaron reuniendo ki para la siguiente habilidad. Una hoja de otoño se dio la vuelta, blandiendo su lanza, pero no pudo hacer ningún ataque debido a la distancia. De repente, su cuerpo parpadeó. Un rastro de magia fue todo lo que quedó en su posición original. Una hoja de otoño había desaparecido. Teleport. La habilidad que Wan Outun Leaf puso en su arma hoy fue Teleport. La primera vez que usa una habilidad extra en un arma siempre sería una sorpresa, pero Teleport era una habilidad mage muy común que la gente elegía. Incluso cuando se extendió a todas las clases, Teleport era la habilidad más comúnmente elegida. Ninguna otra superclase tenía una habilidad tan querida por todos. Incluso si la distancia de teletransporte era bastante pequeña en el nivel 1, era una habilidad extremadamente versátil que podía usarse para escapar o atacar. Fan Rui fue tomado por sorpresa por este cambio repentino. Fin del capítulo 1610. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.